Gracias, compañeros, compañeras, por la invitación a participar en este encuentro que dentro de las particularidades que estamos viviendo nos permite la virtualidad. Para mí es un placer compartir, no solamente con Beatriz, Carlos y Mariano, sino veo a muchos y muchas compañeras queridas que están participando, de los que están adentro del Zoom, lo que me llena todavía más de alegría. Decir que pensaba en esto que decía Beatriz, ¿no? Al principio, de las brechas, por un lado, generacionales, y escuchaba a Beatriz y a Carlos contándonos al pelado en primera persona, y Mariano y yo, que somos de la misma generación y del mismo año, los dos somos del 72, apenas teníamos 2 años cuando lo asesinaron brutalmente. Y yo digo el pelado porque para aquellos que no, efectivamente, no tuvimos posibilidad alguna de compartir parte de nuestra biografía, cercana, lejana. Me gustó que Beatriz entraba en la facultad cuando salía. El pelado es esos personajes, porque para nosotros son esos que se nos vuelven como entrañables y cercanos, a pesar de no haber tenido ninguna posibilidad fáctica de tener algún contacto. Y la otra cuestión que decía Beatriz, una era la generacional y otra eran las diferencias ideológicas, políticas, que también claramente acá nos encuentran del modo más enriquecedor, como nos contaba Carlos, que enriqueció en su momento esas diferencias. Y también decir que aquellos, sobre todo compañeros que integraron y formaron la gremial, que para muchos es ejemplo, ¿no? Ejemplo de práctica militante en la abogacía. Muchos los mencionaron, digamos, además del pelado y de Mario Kestelboim, de Mario Hernández, de Domingo Mercante, de Eduardo Duhalde. También tenían esa heterogeneidad que venían del peronismo, del comunismo, del trotskismo, del radicalismo. Y digo porque retomar eso en hoy, que es un día que para nosotros es un día de celebración, claramente me parece un poco el norte que siempre tiene que conducirnos. Y así como Beatriz trajo al querido Tute y al querido Pedroncini acá, yo quiero también traer a Carles Lepoy, que para aquellos y aquellas que trabajamos muy particularmente acompañando a las víctimas del terrorismo de Estado, y a Mario Bosch, compañeros de diferentes geografías e historias, que también han sido, ¿no?, norte enorme para aquellos y aquellas que trabajamos en esto. Y yo no puedo dejar de traer, porque además la tengo acá, y porque además todos los que mencioné son varones, a Lucila Larrandar, que a mí, en lo personal, en mi propia biografía, ha sido mi norte y lo sigue siendo, digo, tanto en el ejercicio de la profesión como en el ejercicio también de la profesión en el marco de la academia, porque yo entiendo que estos dos mundos no se distinguen, sino que estos dos mundos, como decía Beatriz, alguien no puede dar clases diciendo una cosa y después ejercer la profesión en el sentido contrario, y en ese sentido para mí Lucila ha sido mi norte en mi propia historia, y sobre todo en esta conjunción del compromiso y la coherencia en el ámbito académico con el ámbito profesional. Entonces digo, para mí ahí van parte de mis reconocimientos en este día tan particular para nosotros. Y digo, porque situarse uno o una en la idea de que integramos, formamos parte sin ningún tipo de pretensión, claramente, ¿no?, de una geografía en el marco del ejercicio de la abogacía como abogados y abogadas populares, es toda una definición. Es una definición política, es una definición de cómo pensar, porque ustedes, la profesión puede, la profesión que uno elija o cómo la ejerza pueda tener muchas implicancias en la vida de uno, pero cuando uno elige situarse en este territorio que es la abogacía militar,
está claramente tomando una decisión que es una decisión de vida, como cualquier otra militancia. Las militancias son definiciones que uno toma y que transforman la vida porque son elecciones que te marcan en todos los sentidos la vida en cada uno de nuestros ámbitos. En ese sentido, más allá de que Beatriz después hizo una aclaración en el chat, cuando uno ejerce la abogacía desde este territorio, que es el que muchos y muchas de nosotros elegimos diariamente, efectivamente también, y por eso digo, es una militancia, también hacemos política desde ahí. No es la política revolucionaria, sin lugar a dudas, y por algo el pelado se fue a ser diputado, ¿sí? Y en eso coincido en parte con Beatriz, pero también hay que reconocer que hay posibilidades de llevar adelante algunas transformaciones, no exclusivamente, porque como voy a tratar de mencionar algunas de las características que tenemos, o que tiene el ejercicio de la abogacía en estos territorios, es claramente para mí un ejercicio político de nuestra profesión estar situados en estos territorios, como me gusta decirlo. Y efectivamente implica, por un lado, apartarse del ejercicio del rol de la abogacía tradicional, por infinitas razones, como decía Beatriz, bueno, además de porque no vamos a hacernos millonarios con el ejercicio de la profesión, decía, no, es una elección también en ese sentido, claramente, pero no por eso, sino porque escribimos un modelo de la abogacía que no es el hegemónico, sin lugar a dudas, porque las prácticas que llevamos adelante están centralmente situadas desde lo colectivos, con organizaciones sociales, con movimientos sociales, con defensas que tienen claramente un alto contenido político en sí mismas, cada una de ellas. Además, sin lugar a dudas, y como Carlos nos decía en términos del recorrido, no solamente del pelado, sino de muchos otros compañeros que tomaron esa misma decisión de vida en otro momento de nuestro mundo, no solamente de nuestro país, efectivamente también implica una elección de poner el ejercicio de la profesión al servicio, porque sin lugar a dudas, de los sectores populares, de los sectores más vulnerables, y centralmente implica politizar las demandas, sean cual sea, digo, porque digamos, yo lo puedo pensar desde mi ámbito del ejercicio de la abogacía, que es el ámbito del sistema penal, pero lo que se puede pensar desde el ámbito del sistema laboral, en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito del ejercicio de la ampliación de derechos de las mujeres, de las diversidades, de las infancias, de los derechos económicos, sociales y culturales, y cualquiera sea el que cada uno lo ejerza o se pare. Efectivamente, esto implica para aquellos que estamos parados en este territorio es tener una posición crítica por un lado a la concepción dogmática y formalista del derecho, y claramente es el lugar del derecho hegemonizado en el ámbito de las ciencias jurídicas. En este sentido, reconocemos que el derecho tiene un contenido político, una función esencial, que es ni más ni menos el mantenimiento de las relaciones sociales actuales, sea cual sea el momento en el que estamos, y el sostenimiento del poder distribuido de manera simétrica en cualquiera de los ámbitos. Lo podemos pensar en términos de clase, lo podemos pensar en términos de etnia, lo podemos pensar en términos de género, y sin lugar a dudas el poder discutir y ejercer la abogacía desde este posicionamiento crítico nos coloca en un lugar político en relación a cada una de esas intervenciones que nosotros tengamos, sea cual sea el ámbito en el que los desarrollemos.